Bien, para hoy vamos a estar desarrollando ese tema que empezamos la semana pasada, así que voy a pasar como muy rápido algunos elementos que vimos la semana pasada con respecto a este tema que muchas veces confunde de lo que se llama o han denominado en muchos lugares guerra espiritual. Esta guerra que se empieza a establecer cuando sabemos del bien y del mal, que existen dos mundos espirituales y que cuando la manifestación del mundo, la manifestación que Satanás desarrolla siempre contra el ser humano, se establecen una serie de reglas y de normas que muchas veces confunden a la gente y no se saben entonces cómo actuar o qué es lo que se debe hacer, qué es lo que realmente debe ser nuestra actitud, si debemos hincarnos, si debemos orar, si debemos gritar, qué es lo que tenemos que hacer cuando las cosas se ponen contracorriente, cuando la adversidad viene y nos empuja tan fuerte, y cuando las personas entran a los caminos del Señor y van descubriendo el poder del Espíritu. Se establece precisamente este tema que muchas veces, como les decía la vez pasada, por circunstancias culturales, por costumbres que tenemos, por el nivel de educación al que hemos estado arraigados y por las diferentes doctrinas que en diferentes lados se van dictando con respecto a este mundo, la gente muchas veces se confunde, no sabe en realidad qué hacer. De acuerdo a la palabra, en realidad es más simple de lo que nos imaginamos, es muchísimo más sencillo y no hay que hacer quizás muchos de los actos y muchas de una serie de manifestaciones que en muchos lugares se desarrollan con tal de combatir esas circunstancias negativas. Nosotros iniciamos en esto, hoy hay mucha gente nueva, pero nosotros lo iniciamos con el desarrollo de un término de dardos. Eso porque sabemos que en la palabra habla de que Satanás va a tirar los dardos a nosotros, ¿sí? Él anda detrás como león rugiente, dice la palabra, y él anda como un león acechándonos, y ese león, en esa configuración que da en ese momento, es que Satanás lo que hace es tirar los dardos en los puntos débiles, en los puntos en que nosotros realmente podemos flaquear, donde está el talón de Aquiles de nosotros, donde está la debilidad, él ahí nos va a apuntar. Si nosotros somos débiles ante el sexo opuesto, ahí ténganlo por seguro, nos va a mandar a los hombres puras minifaldas, buenos atractivos, buenos bombones, mujeres bien apechugadas, ¿verdad? Que casi que se les tiran encima, y a las mujeres igual, les va a mandar esos guapísimos, que las va a volver a ver como ojos seductores, y así igual en cada tema. Si somos débiles para cualquier otra actividad, ahí nos va a apuntar y nos van a mandar esos dardos para que realmente nos vayamos de cabeza y de bruces. Dardos en griego quiere decir velos, que a la vez quiere decir misil, dardo, jabalina, flecha. ¿Sí? Estas flechas en realidad se utilizaban y se utilizaban básicamente tubos huecos en la mayoría de las posibilidades. Cuando eran elementos naturales como la caña, se perforaban y se llenaban entonces de pólvora para que pudieran prender y pudieran llegar a destrozar, a quemar toda posesión que el ser humano tuviera en ese momento cuando se desarrollaba la guerra. Estos dardos lo que hacían era, veíamos la vez pasada, era herir precisamente al soldado para sacarlo de la ruta, sacarlo del destino, sacarlo de su acometido. Igualmente, esta persona inmediatamente lo que le sucede es que queda desorientada, llena de mucho miedo y lleno de mucho cansancio. Adelante, por favor. Quedan muy llenos de cansancio. Ajá. Y entonces literalmente lo que sucede es que nos sacan a nosotros de nuestro lugar. Nos sacan de nuestro lugar y ahí es donde perdemos posesión. Es donde perdemos ese terreno que deberíamos estar cuidando. Y hablábamos un poquito, que es muy importante, que tiene que ver con nuestro diario vivir. El ser humano siempre va a entrar
por el esfuerzo que hace con un cansancio. Y con el cansancio tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando estamos cansados es cuando suceden las peores cosas en el ser humano. Con el cansancio siempre alguien se aprovecha una situación emocional, e igualmente Satanás, que al no tener él las mismas características que Dios, él se va a valer nada más de puras estrategias. ¿Sí? Tenemos que recordar que el diablo no es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que son las características fundamentales de nuestro Dios Todopoderoso. Como él imita todo lo que este Dios hace, y al no tener esas características, él se vale nada más de puras estrategias. ¿Sí? Él arma su ejército para hacer sentir y hacer creer que él está en todo lado. Él no puede estar en todo lado. Eso es mentiras. Ajá. El regimiento que él tiene a disposición es lo que hace sentir eso. Entonces él se aprovecha del ser humano, sobre todo de la condición del cansancio. Cuando el ser humano está cansado, te va a atacar, pero fuerte. Cuando estamos cansados, él actúa como dice en esta palabra. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Amalecitas quiere decir esta población, esta agrupación, esta cultura, que realmente seguían nada más todas las condiciones y todas las costumbres que Satanás había establecido en ese reino, la adoración a otros dioses, etc. ¿verdad? Y ellos tenían toda la conducta precisamente que Satanás les había estado enseñando. Y ellos lo que hacían era exactamente lo que está aquí textualmente. Dice, cuando estábamos cansados y fatigados, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Satanás no tiene temor de Dios ni le importa, porque para él lo importante es alcanzar nuestras almas, es conseguir su acometido, y él se va a aprovechar precisamente de ese cansancio. Cuando nosotros llegamos a un cansancio extremo, debemos inmediatamente, ahí por favor, y cosas prácticas para la vida diaria, no tomen nunca decisiones en la medida que puedan cansarse. No lo hagan por ninguna razón. Ojalá se vuelva una costumbre. Cuando ustedes vean el fruto, van a empezar a entender de la importancia de tomar decisiones estando completamente descansados. En ese cansancio ya estamos perturbados, ya empieza el tormento, ya empiezan las dudas y ya empiezan una serie de situaciones que con los datos que Él nos va a mandar a nosotros, con la tentación que Él nos va a mandar, se va a formar un combo donde nuestra mente se oscurece totalmente y ya vamos a tomar las decisiones torcidas, decisiones equivocadas, para estarnos arrepintiendo, para estar diciendo en qué hora lo hice, por qué me precipité, por qué me dejé presionar. Y ahí es donde empezamos, con toda esta situación que nos desgasta totalmente. Él trabaja y Él se pule. Vuelvo a repetir, como Él no tiene esas condiciones especiales que tiene Dios, su trabajo es desgastarnos. Él tiene toda la paciencia del mundo, Él tiene todo el tiempo del mundo, y Él se va a esperar a que nosotros lleguemos al punto grave de nosotros. Al punto donde la fuerza ya no dé, donde nos estemos muriendo de hambre, donde ya no aguantemos ninguna voz porque ha sido todo el día muy pesado en la casa o en la oficina o en cualquier lugar. Y donde ya no tenemos tolerancia, Él va a venir y va a meter su dardo para que nos haremos esas tortas irreparables, esas tortas que uno dice, ¿en qué hora? ¿Qué fue lo que hice? Y esto sucede en todos los ámbitos. A nivel profesional, ni para qué. Es cuando las personas firman documentos que no tienen que firmar, es cuando la letra chiquitita nunca se lee los documentos, y después uno dice, mira, pues si la garantía era mentira, mira, si lo que yo firmé con este socio, el contrato que hice no vi la cláusula tal. Y ahí vamos a empezar a arrastrar una serie de consecuencias que nos van a doler muchísimo. En medio del dolor, vamos a seguir arrastrando todas las demás emociones que después, en otra charla, vamos a ver todas las emociones que hay en nuestro cuerpo que nos derrumban y nos llevan precisamente a esa desgracia de soledad, a esa ruina total y que no podemos controlar. Igualmente vimos la vez pasada que en Efesios 6:10 el concepto es fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y esta fortaleza
La palabra lo que dice es, vean, si ustedes quieren ser fortalecidos en los puntos débiles que ustedes tienen, hay algo que se llama la armadura de Dios. Y en esa armadura se describe exactamente cuáles son las características que tienen esa armadura para que cuando nos tiren el dardo, literalmente rebote como si estuviéramos forrados en hierro. Cada una de esas partes tiene una característica especial que nosotros debemos dominar con gran claridad y debemos, sí, a nivel espiritual, hacerlas crecer, hacer que sobreabunden, porque al ser una coraza espiritual, ella crece de acuerdo a un alimento que a ella se le dé. Normalmente una armadura se le tendría que estar dando brillo, se tendría que estar puliendo, se tendría que estar revisando si han atacado esa armadura y le han tirado o una bala o una lanza, y si tiene huecos habría que repararla y habría que estarla a ella sellando constantemente. Igualmente es la armadura espiritual. La armadura espiritual, muchas veces caminamos nosotros con ella y en el camino vamos a ser avasallados. Nos van a tirar esa cantidad de dardos, nos vamos a tirar al suelo, esa armadura se va a raspar. Entonces ella necesita un alimento que pula esa armadura, que la agarre y la tome y la convierta realmente nuevamente en una armadura que no la pueda penetrar absolutamente ninguno de los dardos. Dice con toda claridad en esta palabra, en el verso 12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es contra fuerzas espirituales malignas, en otras dice, que habitan en regiones celestiales. Y aquí ojalá, por favor, pusiéramos atención, hiciéramos remembranza por lo menos, esta semana que hemos iniciado, ¿cuántas confrontaciones hemos tenido con personas? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de esta sutileza. Cuando uno tiene con alguien un disgusto, cuando tiene una confrontación, generalmente nos lo vamos al cuerpo de la persona. Entramos ahí en un problema, entramos en una confrontación y ahí estamos cometiendo ya el error número 1, el básico y el elemental de toda esta situación. Cometemos el gravísimo error porque precisamente no tenemos un discernimiento desarrollado. Y entonces nos lo vamos al cuerpo de la persona, le reclamamos a la persona, nos disgustamos con la persona, ya decimos las palabrotas que decimos, terminamos ofendiendo por aquella irritación, por aquellas emociones que después vamos a ver. Son aquellas emociones explosivas que no nos estamos dando cuenta en realidad por quién está siendo gobernado aquella persona, o cuántos dardos le están tirando a esa persona. Por eso aquí dice con toda claridad, no peleamos contra las personas. Ese es nuestro error. No peleamos contra seres humanos. En otras versiones dice, no peleamos contra sangre ni contra carne. Esta pelea, estas situaciones de diferencias y de disgustos y de cualquier otra agresión que el ser humano reciba, está empujada nada más contra estos poderes ocultos. Es contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, ¿sí? Y nosotros generalmente no los vemos. Hay personas que sí las ven. Son las personas que tienen el don de este discernimiento de espíritus y pueden ver con claridad, así, totalmente, lo que se mueve en este mundo que la mayoría de la gente no vemos. A cualquiera le parecería esto como una locura, dice este loco, ¿qué le pasa? Pero para nada de locura, es realmente lo que sucede, y por eso es que fracasamos en Cristo. Dominan este mundo de tinieblas, es contra fuerzas espirituales malignas que están habitando en ese mundo, en esas regiones celestiales. Ahí están ellos, ahí se están moviendo. Su función es esa. Ojalá que no los veamos nunca ni sepamos. Para estar yendo como dice la palabra, por la ignorancia perecerá mi pueblo. Para irnos de lleno a despedazar a esa persona, para que tenemos el disgusto de la confrontación
y el que lo está gobernando y el que está por detrás, esa autoridad, esa potestad espiritual que está por detrás gobernando, esa persona está pero muerta de risa haciendo lo que le da la gana de que cayó en la trampa. Entonces es cuando muchas veces se nos vuelve casi que irreparable el rescatar aquella relación, aquel contrato, aquel negocio, incluso aquella relación amorosa que estamos deseando tener y que no encontramos las formas de cómo establecer un perdón, una reconciliación, porque seguiremos fracasando todo intento hasta que no sepamos contra quién luchamos. Esto, a partir de este concepto, es donde se empieza a desarrollar este tema que en muchos lugares se llama guerra espiritual. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son nuestras armas para luchar contra aquello y ser exitosos en la vida? Ser exitosos en toda relación para que crezcamos siempre en armonía y crezcamos con audacia y con una gran capacidad, podamos restablecer los negocios, ya sean negocios del amor, negocios materiales, negocios emocionales, negocios de la vida diaria que nos hagan personas plenas, llenas de alegría, llenas de una gran capacidad, y ahí es donde viene ese éxito. Hay muchas personas que pueden ser personas exitosas económicamente y son un desastre emocional. Y van a hacer sufrir a su familia, a sus hijos, a los amigos, y se llevan en banda a todo el mundo y pueden hacer crecer fortunas. Hay otras personas que incluso por esa incapacidad emocional, que no tienen inteligencia emocional, echan a perder tanto los negocios como la relación. Y ahí es donde precisamente nos centramos en esta charla para saber qué es lo que tenemos que hacer. Les vuelvo a repetir, a partir de lo que vamos a ver hoy, se desprenderán por lo menos 2 o 3 charlas que tienen que ver con todas las áreas que envuelven al ser humano y que constantemente esto nos está trayendo consecuencias negativas. Dice en Efesios precisamente 6:13, por lo tanto vean, la recomendación es pónganse esa armadura. La armadura Dios la da para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Firmeza espiritualmente quiere decir una persona que se sostiene emocionalmente, es una persona estable sentimentalmente, es una persona que modula su voz adecuadamente, es una persona que no come el pobrecito ni se deja chantajear, es una persona que detiene las cosas, les pone el nombre correcto, pero con amor. Es amor firme que Jesús siempre manifestó. Es una mezcla que nos cuesta entender, pero que cuando la desarrollemos empieza a dar un resultado formidable, porque no alcahueteamos ninguna posición. No nos hacemos los tontos, no nos hacemos los locos, no le decimos a las cosas sí por compromiso, sino que le decimos, como dice la palabra, sí a lo que es sí y no a lo que es no, sin necesidad de agredir absolutamente a nadie. Si esa conducta nosotros la tuviéramos día con día, el camino se abre, la comunicación se abre y hay una cohesión donde el ser humano encuentra siempre un entendimiento y una solución a toda situación. Dice, para que puedan resistir hasta el fin con firmeza, hasta el fin del día con firmeza. Y entonces da la característica. Ella se compone de 7 elementos, la armadura. La número 1 dice con toda claridad es, vean, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y entonces ya lo ubica físicamente. Esta ubicación física precisamente responde a la armadura que siempre los guerreros tuvieron. Cada una de ellas tiene un significado importantísimo. El cinturón de la verdad, hoy no vamos a ver, al igual que la vez pasada, todos los versículos que contienen cada uno de estos temas, porque cada uno de ellos son para desarrollarlos de acuerdo a lo que la palabra dice, con un altísimo contenido de lo que significa la verdad. Hoy voy a hacer una mención general de esas características. El cinturón de la verdad se ubica en esta posición, ¿sí? Es el cinturón que le da vuelta a toda la parte
del estómago, que es donde se desarrolla la gran fuerza de un atleta. Es esa gran fuerza que hace estable al atleta, al guerrero, ¿verdad? Es donde saca, como les decía la vez pasada, los cuadritos anhelados por todo el mundo. Algunos nos los dibujamos con Pilot, pero otros sí los sacan de verdad. Ya está dada, nosotros no desarrollamos nada. Pero hay un montón de gente que sí. El desarrollar esos cuadritos es, ¿verdad?, para que dé aquella consistencia, de aquella oxigenación, y sea un cuerpo flexible que se mueva sin ceder. Sea un cuerpo que pueda echar un paso atrás y pueda mantenerse en una posición estable, o pueda echar un paso adelante y pueda tener una posición estable, igualmente para cualquier lugar. El cinturón de la verdad quiere decir, con toda claridad, que esa fortaleza que el atleta necesita es una comida que adquiere, es algo que chupa el ser humano, y está ubicado en este lugar por el cordón umbilical, que tiene todo un significado espiritual. Más adelante veremos diferentes dimensiones de esta palabra. Se puede quedar, como dijimos la vez pasada, en un primer plano, pero la palabra tiene muchísimos planos de desarrollo. Si lo vemos desde el punto de ese punto de vista de absorción de comida, también de lo que va a ingerir el estómago, de dónde es que nace, de dónde es que viene, es: yo vengo en mi cordón umbilical, mi padre y mi madre me dieron de comer la verdad. La verdad es la verdad absoluta de quién es Dios. Y ahí empieza la fortaleza. Cuando yo tengo claro quién es Dios en sus características, ya empieza a existir una fortaleza inédita en ese guerrero. Y ya no va a haber confusión, porque es una guerra espiritual. Y el diablo, que es toda mentira, él me va a traer a mí mentiras de los conceptos de lo que es Dios. Y es cuando empezamos con toda esta confusión. ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Creo en Dios o no? ¿Es aquel de la luz? ¿Es aquel de la nueva era? ¿Es aquel que le soma en la panza? Y ahí empezamos a divagar con una serie. ¿Es una fuerza? ¿Qué es el Señor? ¿De dónde viene eso? Cuando nosotros tenemos concibido eso, ya esa parte estomacal se desarrolla con una fuerza impresionante, con una oxigenación impresionante, y ya tiene esa movilidad, esa resistencia para seguir formando las características de ese atleta que va a entrar en guerra. El número 2 dice: es esa coraza de la justicia. La coraza de la justicia es esta parte que el guerrero se ponía en aquel entonces, cuando las primeras vestimentas era con un chaleco, se ponían y se amarraban, era de tela, de pieles en realidad. Esa piel en el momento se mojaba con agua, precisamente para cuando lanzaran las flechas, ahí mismo se apagaran. Eso fue avanzando. Ya después se fueron estos chalecos que tenían de cuero a la base, de cuero grueso, y se fueron forrando en diferentes materiales hasta que ya llegaron a las aleaciones de hierro, de cobre y todo eso, y se fueron transfigurando. Esta coraza, ¿qué es lo que pretende? Esta coraza lo que pretende es guardar, como dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahí te matan. Una flecha que llegue a tu corazón, aniquila. En el corazón está escrita la palabra del Señor. Él dice: yo pondré en tu mente mi palabra y la escribiré en tu corazón. Entonces, de lo que se pretende es que la verdad que yo tengo de Dios, a través de esa verdad que emerge a través del Espíritu, Él venga a mi corazón y me refresque la palabra. Esa palabra que está en mí va a brotar, está escrita, va a empezar a tener una comunicación de aquí a la mente. Esas leyes que ahí están escritas, el Señor lo que quiere es que tengamos clarísimo que Él siempre va a hacer justicia, que Él ya hizo una justicia que Él eliminó. A Satanás sí lo venció, pero nosotros tenemos que tener claro que para nosotros, para sus hijos, no va a haber injusticia, que el actuar de Él no va a hacer que yo fracase, no va a hacer que yo camine en esa cantidad de errores y de injusticias por la vida para andarme quejando, sino que lo que va a establecer en su reino es la justicia perfecta de Él, para que nosotros tengamos éxito en las cosas que hacemos, para que nosotros sepamos que aunque las leyes del mundo no sean justas por los chorizos y por las compras que se hacen, en toda la manipulación que hay,
aunque seamos burlados, si nosotros elevamos plegaria al Señor, Él viene y Él interpone su justicia indiferentemente de lo que nos habían dicho. Igualmente, no debemos por eso nunca dejar que nuestro corazón se llene de rencor y de odio, porque ahí es donde queremos tomar la justicia en nuestras manos. Y nos dice, qué rico sacarme el clavo, qué rico, es que es injusto, y soy yo. Él lo que quiere es que no nos ensuciemos las manos. Él dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, si la justicia está en mis manos. Espérate, dame chance, dame oportunidad, y yo voy y cobro lo que tengo que cobrar. ¿No? Yo me voy a encargar a mi manera. Elemental. Nos cuesta muchísimo cuando nos traicionan, por supuesto. Un dolor precisamente en el corazón. Las infidelidades, ¿no? Uno siente. Y uno quiere sacar el clavo, y uno quiere alinear. Cuando el corazón de nosotros es destruido, es porque no ha sido protegido por la justicia de Dios. ¿Quiénes están aquí dolidos de corazón por traiciones amorosas, de negocios y todo? Es porque hay que hacer crecer eso. Ahora lo vamos a ver, como si eso se desarrolle. Es porque nuestro corazón ha estado expuesto y tenemos una confusión. En las relaciones amorosas, generalmente lo primero que ponemos es el corazón. ¡Oh! Es tuyo. No sabemos cómo amar. La Biblia no dice que eso es así. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Después vamos a desarrollar todo un tema de cómo es que se administra el corazón en medio de la relación. Porque no es un desboque para que quede abierto y asalten lo que el Señor te puso. Quiere decir que cuando esto nos sucede es porque no conocemos del celo del Señor y no guardamos con celo lo que tenemos, sino que lo vemos como algo, como cualquier cosa que debemos entregar a cualquiera, y eso es lo más preciado que tiene el ser humano. Así que cuidado con esas entregas locas cuando viene la pasión y creen que el amor es desbocar el corazón, así como se desbocan otras partes del cuerpo, y esas entregas horizontales que se hacen tan rápidas. ¿Sí? Debemos tener el celo del Señor. Debemos saber guardar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y cuando lo sepamos hacer, nuestro corazón va a ser guardado. Justicia. Esa coraza de la justicia pretende guardar tu corazón. ¿Verdad? Esa justicia es la que el Señor quiere que nosotros aprendamos a desarrollar. Número 3. Dice, calzados con la disposición, calzados los pies, con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. El Señor lo que quiere es, y aquí vienen dos acciones. Una es caminar, Él quiere que vayamos al mundo, que nosotros llevemos este Evangelio de paz, que les digamos, miren, no se preocupen, hay otra opción. Aquí vino un hombre que se llamó, vino un revolucionario, vino un hombre que se llamó Jesús, y Él tiene un camino trazado, tiene ideología, tiene formas prácticas, tiene herramientas de cómo tener una vida de paz. Cómo tener una vida donde no estemos en guerra, que no estemos en traiciones, que no estemos en estas tribulaciones tan extremistas, tan locas, que nos llevan precisamente a la depresión. Él quiere que esto todos lo conozcamos. Entonces Él reviste los pies del guerrero para que tenga una fortaleza especial y pueda ir a todo lugar y con toda persona que se toque, que sepa, que no conoce de estas leyes divinas, las llegue a conocer y les digan, miren, hay un libro que es una herramienta súper práctica, es una herramienta que te va a evolucionar si la aplicas correctamente. Lo que ahí está escrito y las indicaciones que tiene es lo que te va a sacar adelante. Póngalo en práctica y habla precisamente de la proclama. En esta es porque los pies te van a llevar, pero la anunciación, lo que es la boca, necesita que se ejerza. Y aquí entramos muchas veces con miedo y creemos y cometemos muchísimos errores y la estamos dando bibliazos a todo el mundo. Aquí debemos pedirle mucha sabiduría a Dios, porque es el Espíritu quien hace esto, no somos nosotros.
El Espíritu cuando nos gobierna, sabe fluido, sabe natural. No hace falta imponerle a nadie nada a la fuerza, ni recitarle 100 versículos y que quede todo loco, todo mareado, que más bien dan ganas muchas veces de salir en carrera. Ahí necesitamos sabiduría. Necesitamos las palabras adecuadas, el gesto adecuado para que aquella persona se dé cuenta que el Evangelio de paz va más allá de una pronunciación de un versículo o de la palabra. La palabra se ejerce como tal, pero de acuerdo a esa iluminación que el Espíritu de Dios da. Número 4. Dice, además de todo eso, tomen el escudo de la fe. Sí, entonces viene, como todo buen guerrero, tiene un escudo. Este escudo es el que precisamente puede manipular para arriba y para abajo. Este escudo va a depender precisamente de dónde tenés puesta la fe. La fe lo que hace es inmediatamente deshacer todo aquel dardo que quiera venir a apuntar a cualquier vacío que haya en medio de la armadura, en medio de la vestimenta, que quedan en varios lugares al descubierto. Y entonces ese escudo lo que hace precisamente es que cuando nos están trayendo una mentira, ¡pum!, quede derrotada y llevada contra Dios. La mentira, como Satanás es el padre de la mentira, van a venir a nosotros muchos, pero muchísimos cuestionamientos. El singular y el repetido por siempre, cuando estamos en una relación amorosa. Te amo, hoy es la noche chido. Si te entregas, me demuestras la mentira más grande que se ha establecido. La pobreza de amor. Y así como es, hay miles de mentiras establecidas en el mundo, que lo que van a querer es robarnos el corazón, precisamente. Van a manipular nuestro cuerpo, van a manipular nuestros sentimientos, y nada más es para un disfrute inmediato. Y de ahí no va a pasar. Y es cuando venimos con todas estas circunstancias. Igualmente se dan en los negocios. ¡Firme ya! ¡En la gran oportunidad! ¡Le quedan 2 minutos, 3 minutos! Y si usted no firma, ya no merecen 2 por 1, 3 por 1. ¡Mire la gran ganga! Mentira. Todo buen negocio que se establece es porque para ambas partes va a haber un beneficio. Si va a haber un beneficio para ambas partes, todo puede esperar. Todo lo que es de bendición es con calma, es en paz. Por eso es el Evangelio de la paz. Todo aquello que ustedes les aturda o se ven turbados, no tomen decisiones. Para nada, para nada. Van a tratar de hurgar en nosotros, lo vas a perder, ya no tenés la oportunidad, ya el negocio se te va a caer. Mentiras. Cuando un negocio se ha establecido y que conviene a todas las partes, perdura, más bien se desarrolla y crece. El escudo de la fe deshace eso y 10,000 situaciones más. El escudo de la fe lo que hace igual es empezar a despejar lo que son las dudas. Y aquí, ojo, por favor, les vuelvo a repetir, todo esto lo vamos a ver después con todo lo que tienen que ser emociones que nos manipulan. Tiene que ver con los miedos, tiene que ver con las inseguridades y tiene que ver con las extorsiones y tiene que ver con todo planteamiento que trata precisamente de sacar provecho solo de nosotros. Ahí se desarrollan otra serie de situaciones que son unas listas interminables, muy largas, que vamos a tratar de resumir o de compactar por grupos para tenerlas lo más claro posible. Cuando nosotros estamos llenos realmente de fe, todo eso queda deshecho y se vuelven nada más situaciones que decimos con facilidad: mira cómo nos quieren engañar. Un día uno dice: mira qué mentiras, ese sitio es peligroso, la parla que se tiene. ¿Qué es lo que está vendiendo? Y así sucesivamente. Empezamos a ver las cosas en su verdadera dimensión, en su verdadera proporción. Número 5. Dice: tomen el casco de la salvación. En este es el que nos vamos a ceñir muchísimo hoy. ¿Por qué? Casco es lo que viene acá. Aquí es donde tenemos nuestra gran masa cerebral. Ahí está lo que se ubica simbólicamente la mente.
Porque en la mente es donde se cultiva todo, es donde se toman todas las decisiones, es donde están los pensamientos, es donde se desarrolla absolutamente toda decisión que el hombre va a tomar con respecto al resto de la armadura. Si se tiene que defenderse con la izquierda, es porque su pensamiento está. El Señor lo que quiere es cubrir nuestra mente y garantizar que nosotros tenemos muy, pero muy claro que nosotros ya fuimos salvos. Fuimos salvos, pero en dos planos. Fuimos salvos en la eternidad cuando admitimos a Cristo Jesús y nadie nos va a poder robar esa salvación. Nosotros tenemos garantizado la salvación en la vida eterna. Pero Él quiere además que nosotros seamos salvados aquí de todo el robo, de esa quema que las flechas hacen para destrozar nuestra vida. Él quiere que nosotros lleguemos al reino de los cielos, pero bonitos. Como les decía un día, les ponía el ejemplo de un carro. Vamos a viajar. La salvación es un vehículo en que Él nos montó y nos dice, vean, ustedes se montan en el vehículo de la salvación y en Él van a llegar. Pero si yo no soy salvo, no soy cuidado aquí en la tierra, a ese carro me lo van a apedrear, me lo van a robar, van a venir los piratas estos y van a abrir las cerraduras, van a robar las llantas y vamos a llegar con un carro despedazado. Vamos a llegar con un carro apenas, va a llegar, pero va a llegar hecho un desastre. El Señor lo que quiere es que ese vehículo nosotros lo tengamos como nuevo. Llantas full, un motor full, buen aceite, buena gasolina, buena tapicería, que huela bien rico, un carro seguro 100%, un vehículo contra balas 100%. Si nosotros tenemos eso en nuestra mente y estamos coronados por un verdadero concepto de la salvación, y atención aquí por favor, es donde es eliminado todo miedo del ser humano, porque ya no hay confusión, es mentiras, ya sabemos que nos están asustando, que esa fuerza que viene, que no sabemos de dónde viene, y decimos la vida nos está trayendo esto, qué feo se puso. Un asunto como la crisis. Es la crisis, el dólar está subiendo y empieza esta desesperación. Eso es para los que viven en el mundo. Los que vivimos en el reino tenemos la armadura y eso va a afectar a las personas que viven en el mundo. ¿Quiénes están siendo afectados ahorita económicamente? Por lo del dólar y por lo que llaman crisis del mundo. Cuando nos alcanza es porque no tenemos claro el concepto de la salvación. Nos metemos ahí, comemos de sus miedos, comemos de esa inseguridad y entonces no sabemos quiénes somos. Perdemos lo que se llama identidad. Y entonces en nuestra cédula dice cédula número tanto, aquí y allá, y vemos dirección de donde vive el mundo. Y debería decir dirección de donde vive el reino de los cielos. Cuando nosotros en nuestra cédula sabemos que es el reino de los cielos, esto no nos afecta. Esto no trae a nosotros desgracia, ni trae desesperación, ni empieza a aumentar el estrés. El estrés en nosotros se absorbe porque la salvación no la tenemos claramente identificada. La salvación es para otros porque actúa en otras áreas, en otras épocas y nosotros somos vulnerables a todo. Es decir, andamos quizás con el resto de la armadura, pero andamos con la cabeza totalmente destapada. En la cabeza, con la mente, absorbemos la información de los noticieros, las noticias amarillentas, todas las cosas malas, y comemos de eso, y eso es lo que creemos. Y se nos olvida que la palabra promete para nosotros bendición, multiplicación, paz, armonía, un buen esposo, un buen novio, buenos negocios, y que tenemos plenitud, y se nos olvida. Y entonces se meten con cualquier pata vueltas, ¿verdad? Que nos hace sufrir, que nos va a traicionar, porque no hemos concebido correctamente la salvación. Número 6. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces esa espada que tiene el guerrero, en realidad es la palabra de la Biblia, que debemos conocer.
precisamente para actuar como Jesús actuó. Jesús vino a hacer gran prueba, que fue sometido. El Padre permitió que Satanás lo llegara a visitar y que lo llegara a confundir con la palabra. Satanás se sabe de memoria y mejor que cualquiera la palabra. Y precisamente por eso es tan importante esta prueba que Jesús pasa. Cuando visita a Jesús, llega y le dice palabra textual, palabra que está escrita, y trata de confundirlo, lo saca, lo quiere sacar de contexto. De contexto. Y él precisamente, por haberse resguardado durante 40 días en un ayuno absoluto, para que su mente y su corazón pudieran evocar una palabra venida de su Padre y que le pudieran responder al tentador y decirle, no, mire, pero la palabra dice tal y tal cosa, no me saque eso fuera de contexto, porque lo puedo enredar. Y es donde él sale adelante. Nosotros tenemos que conocer de la palabra para que cualquiera que nos llegue a confundir, cualquier dato que nos lancen y nos ponga tempereques y nos ponga débiles porque se ha debilitado la verdad, recurramos a la palabra rápido, la examinemos y digamos, no, yo no le creo a usted. ¿Cuándo vienen confrontaciones como estas que vemos a diario y lloramos mucho en este lugar? ¿Viste? Descubrieron un cáncer y me dijeron, vamos a orar. Eso dice el médico, la palabra que dice con respecto a eso. Y empezamos a orar para que el cáncer sea deshecho y sea la mano del Señor que vive. Ahí empezamos a ver los milagros y empezamos a creer al Señor. Porque aplicamos nada más algo tan sencillo como la palabra. Es el médico por excelencia, es el que tiene la última palabra. Él es quien dice si ya que llegó el tiempo o no. No es necesariamente el cumplimiento de un médico con exámenes y todo pudo haber determinado así que puede aceptar. Pero no necesariamente es nuestro fin. Y número 7. Número 7 dice, oren en el Espíritu. Esa es el arma final. Dice, en todo momento, con peticiones y ruegos, y tiene 3 características. Esta oración en el Espíritu, y aquí hacemos hincapié, por favor. Yo puedo hacer oraciones intelectuales, oraciones que me he aprendido de memoria, las puedo repetir como un mono, como un loro. Aquí no está diciendo nada de eso, aquí está diciendo en el Espíritu, porque Él es quien se encarga realmente, sobre todo cuando hacemos peticiones, de pedir realmente lo que necesitamos. No nuestras arrogancias, no nuestras petulancias, no nuestras necedades o juguetes que muchas veces nos van a llegar a destruirnos y no nos conviene. Para orar en todo momento, la única forma de ejercerlo es que el Espíritu funcione en nosotros. ¿Cómo hacemos? A ver, a nivel práctico, rápido. Que por cierto, un día eso me alegró, hoy lo puedo decir, no importa. Llegó John Paul, llegó hoy. Me dice, ¡hola, ya puedo! Dice, ya puedo orar, dice, paralelo. ¿Verdad? Porque hemos estado revisando cómo es que se hace la oración, pero cómo se ejecuta de verdad en la vida diaria. ¿Cómo se hace? Para estar conversando uno con una persona y a la vez estar orando. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para orar en todo momento? Estoy conversando con vos. ¿Cómo hago para estar conversando y estar orando a la vez? ¿Ah? ¿Cómo? Exactamente. Un poquito más alto. Igual como piensa uno, cosas que no tienen importancia, ¿no? Igual como piensa uno, entonces que no tienen importancia, ¿verdad? Sí se puede. Pero ese es un entrenamiento que realizamos nosotros solos. Lo importante es cómo hace para que ese pensamiento que yo estoy sosteniendo cuando estoy hablando con una persona venga del Espíritu de Dios. Sí, te empiezas doblando los dedos, por supuesto, pero ¿cómo se hace en la práctica? Y entonces me decía yo, Ron, ya puedo estar conversando con una persona que te estoy pidiendo.
Yo le estoy diciendo ahí, dice, ya puedo orar, dice, ya me puedo acordar hasta de un versículo, ¿no? Y yo, wow. Lo que yo siento es que uno, o sea, cuando uno está hablando con la persona es la parte intelectual, y cuando estás como el cuerpo espiritual se siente, o sea, es como, no se piensa, solo se conecta ese cuerpo espiritual, no se piensa, solo se... Claro, nosotros tenemos que hacer crecer el espíritu. El espíritu necesita un tipo de comida, necesita un tipo de palabra, necesita una serie de ejercicios espirituales, necesita un entrenamiento. El espíritu crece, deja de estar contento cuando dice la palabra, deja de estar así chiquitito, porque nuestra alma solo se ha entregado a las cosas del mundo. Entonces tenemos un gran crecimiento intelectual, un gran crecimiento de conocimiento, un gran crecimiento en todas las cosas del mundo, pero no tenemos crecimiento en ese abono que le damos al espíritu para que él se mueva. Y sea él el que empiece a crecer. Recuerden que Jesús, cuando regresa al cielo, dice: les conviene que yo me vaya porque le voy a dejar algo mejor. Él es mi espíritu, dice. Y sobre todo, dice, porque él va a ser el abogado, el defensor de ustedes. Si nosotros hacemos crecer el espíritu, él automáticamente nos va a defender. Pero entonces, por ejemplo, cuando uno... No vamos a necesitar abogados, eso lo vamos a quitar, esa profesión. Los abogados, ¡fuera abogados! Porque ya tenemos al defensor. Ahí dice que ser abogado es nuestro defensor. Él es nuestro abogado, nuestro defensor espiritual. De verdad. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, cuando empiezo a interceder, estoy hablando con una persona y, por ejemplo, cogí aquí, leí Casablanca, tal y tal, oremos por tal y tal cosa, inmediatamente me conecto y entro en el tiempo espiritual, porque entonces entré en tal versículo, le dije, Señor, y entonces en el tiempo espiritual ya yo, ¿verdad? Como que se fue la petición, porque uno está conectado, ¿no? Hay muchas manifestaciones, muchas veces se va, muchas veces cambia. Por ejemplo, y lo llaman a uno y dicen: oiga, por favor, ore bien, no tengo el carro todavía, que aprueben el frente, que ya papá me dio la plata, ¿verdad? Y se hinca uno por el carro, ¿verdad? Y el espíritu le dice: nada que ver, ore por otra cosa. Eso no tiene ninguna importancia, es más, ni se lo voy a dar. No le diga, porque esa mocosa se va a tirar, y va a atormentar a todo el mundo que ore. Dice: no pierda tiempo con eso. Ore primero por su corazón, ore primero por su mente, ore primero por su trabajo, ore para que madure, para que se dé cuenta de tranquilidad, ore para que respete a sus padres. Y bueno, una lista interminable. ¿Y el carro? No está listo. ¿Qué? Porque a la larga este carrito va a hacer que se ganen 10,000 tortas en el carro. No tiene la madurez. Para lo primero que lo va a agarrar es para ir a buscar un novio desesperadamente y montar un cargamento de vicios al carro y andar en un fiestón, siempre loco, y también va a perder el trabajo que tiene, va a perder lo otro, va a perder la relación con la familia, va a perder todo. ¿Ok? Orar en el espíritu es otra cosa. Orar en el espíritu. Orar en el espíritu realmente es, tenemos que hacerlo crecer y Él nos va a indicar. ¿Sí? Lógicamente la palabra es un tamiz buenísimo, una plataforma, una alfombra que nos hace volar, porque la palabra nos va a poner en la dimensión del reino de los cielos. Nos va a sacar de esta dimensión y Él nos va a revelar como dice su palabra. Recuerden, la palabra dice con toda claridad: Él es el abogado, es el defensor. Ese abogado va a llevar nutrientes, que es lo que vamos a ver ahora, nutrientes a cada uno de esos elementos. ¿Sí? Los nutrientes para que haya en nosotros una fortaleza, se levante un vallado de protección y los dardos ya no hagan absolutamente nada. Quedamos cubiertos de toda tentación, de todo morbo, de toda mentira, de todo juego que nos perturba, de toda depravación, y realmente seamos personas que caminemos por el camino recto, por el camino que se llama de santidad,
de santidad no de aquel que se anda golpeando el pecho, de aquella persona que quiere conocer la verdad, que quiere hacer las cosas bien para que sean abonados con las cosas del reino de Dios. Oren, oren en todo momento, con peticiones y ruegos. Y tiene dos características más que dice dentro de esta oración. Vean, oren para que estén alertas. Tengo el caso, porque todo el mundo ve primero para afuera. ¡Alerta! No, por favor. Alertas a su cuerpecito. Alertas para ver si andan desnudos. Y si están en una guerra espiritual, tienen que andar con todo, no tienen que ser. Andamos con las sandalias bien puestas, andamos con la coraza bien puesta, andamos con el casco bien puesto, andamos con la lanza bien, o la lanza lamenta. Es una fiesta con la lanza, qué vergüenza. Jamás dicen que es el ridículo de seguir la fiesta, no, lo invitamos y ese huevón viene con la Biblia. Ni los aceptan en la fiesta. Entonces la vamos a esconder. ¿Qué hacemos en esos casos? Porque ahora vienen celulares, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ahí es donde el asunto de esto se practica, es donde viene la realidad. Es muy fácil aquí sacar la Biblia. Cuando llega una fiesta, ¿qué la hace? Se puede Aquí en el corazón. Le pido al Espíritu que pueda ser manifestación de la palabra de Dios. Manténganse alerta y perseveren en oración por los santos. Perseveren en oración, ¿por quién? Por las personas que han decidido tener santidad, por las personas que han decidido caminar en el reino. Santidad quiere decir sacado del mundo y puesto en el reino. Hacer este cambio, pasarse para acá, no es jugar. Para nada, no es jugar. Hacer este traslado de pensamientos, renovados vuestros pensamientos. La renovación viene. Alguien llega y acepta a Cristo Jesús hoy. Ajá. Y saliendo de aquí lo invitan a una fiesta. ¿Verdad? No hay nada. Lo invitan a una fiesta. ¿Qué hace? Sus pensamientos no han cambiado. Sus pensamientos siguen siendo los mismos. Y entonces sale y están allá afuera. Ahora que llegó Ale, ¿verdad? Y a Ale cuando va saliendo le suena el teléfono. Y le dicen, Ale, mira el fiestón que te voy a invitar. Y vieras el chulis que tengo para vos aquí. Vieras el que vimos ahí en el fútbol, aquel que tenía la barbita así, dice, ese va a ir a la fiesta. Es el día tuyo hoy. ¿Qué hace uno? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Y aceptó en ese momento a Jesús. ¿Y qué importa que vaya? ¿Ves? Exacto. ¿Cómo va? El asunto es cómo va. Cubierta, no. A lo que voy yo es que los pensamientos todavía no han sido renovados. ¿Sí? Tengo pensamientos del mundo. Si tengo pensamientos del mundo, tengo actitudes del mundo. Entonces mi cuerpecito, vean, el cuerpo hace así, donde el churro. ¿Verdad? Y el cuerpo así, jalapetito. Yo no lo debo hacer, no lo debo hacer. ¿Quién gana ahí? El pensamiento. Okay. Entonces andamos como desgranados. Nosotros necesitamos un tiempo, por favor. Nosotros necesitamos orar por todos aquellos que están haciendo este traslado, que han decidido ser valientes, que han decidido ser guerreros, que han decidido nadar contra corriente. Porque las tentaciones son miles. Y así como estamos poniendo ejemplos que tienen que ver con el amor y con la sexualidad, ¿cuántos ejemplos hay en el dinero? ¡Ah! ¡Ah!
Eso es, mira, nada más tienes que firmar aquí. Mira, nada más es una pequeña dádiva. O sea, no pregunte nadie, entonces está garantizado. Me cambia la firma. Él no se da cuenta. Vean, está terminado de llenar el contrato. Ponga otras cosas. Y te paso $10,000 más. Así. Y así se empieza. Porque nuestra mente está en una costumbre que va a traer dinero rápido y soluciones rápido. Y lo que no sabemos es lo que se llama esto espiritualmente, quién está manipulando esta firma. Vamos a ver esta. Haga el firme. Vamos a ver. Firme. ¿Quién hizo que yo firmara? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa hueste? Que dice ahí, son huestes y potestades. ¿Cómo se llama? Sí, claro que tiene un nombre. ¿Sí? Puede ser un espíritu de codicia, puede ser un espíritu de depravación, puede ser un espíritu de dolor. Ese espíritu me está manipulando y me está endulzando, y ahí estoy teniendo esa doble mente, estoy teniendo ese poder en entorno, estoy orando con ese espíritu y me está diciendo, viste, para mí. Ay, qué bueno. Te vas de Ray para París como aquella que te gusta. Y nos cae tener ese doble pensamiento, tener la doble, lo que se llaman las maquinaciones. ¿Sí? Son maquinaciones. Las máquinas son fabricadas por Satanás para distorsionar el verdadero uso de las cosas y estar entonces ahí atado, torturado, porque actúa igual que la mafia. Yo firmé y esto es lo que llamamos un pacto espiritual. Entonces ahora dice, uy, ahora sí va a empezar a cobrar intereses. Dice, qué bueno, ya cayó, ya es mío. Entonces él viene a cobrarnos a nosotros y nos va a empezar a cobrar. Y entonces cuando no paguemos intereses, nos va a recordar y nos va a decir, ¿cómo te va? El otro día me topé a tu hijo, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Está en la U? Ya se está en esta cosa. ¿Para qué me tienes que pagar? Y nos empieza a cobrar facturas. Es cuando aquel se muere de aquí, es cuando aquel se suicida, es cuando aquel hace cosas. Y empezamos a tener respuestas de una serie de incógnitas que nadie se conoce. Son órdenes espirituales que están cobrando facturas de sus pactos que hemos firmado. A través de la lujuria, a través de las necesidades económicas que nos va a vender. Bien, estamos claros, ¿no? ¿Cuáles son las 7 características? Saber de la salvación, ¿sí? Para que nuestra mente sea tranquila. Saber de la justicia, es la gracia. Saber de la evangelización, que son las sandalias, la evangelización de paz. Saber, ¿qué más? La verdad es el cinturón. Saber del escudo, que es la fe. Y saber de la palabra, que es la espada. Y por último, lo que exclama nuestra boca a través de la oración. El poder que hay en nuestra boca. En la palabra dice que en nuestra boca hay poder para muerte, para llevar a muerte o para llevar vida. Todo lo que nosotros exclamemos va a tener ese efecto. Esas 7 características en realidad, ¿de qué se trata? La mayoría de las veces nosotros decimos, mira qué chiva, qué bonita la armadura. Ahora sí. ¿Cómo se pone eso? ¿Qué dónde empieza? Ahora sí, la guerra espiritual. Venimos con una tentación de esas que queremos firmar, un contratazo de esas, nos vamos a ganar $100,000 por la noche a la mañana. Y nos dice, uy, la feria, qué bueno, ¿verdad? Solo y todo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué frena eso? Vamos a ver. Y aquí viene la práctica. ¿Cuál parte de la armadura sacamos? ¿Cuál?
ya nos pegamos. Entonces, como me entra el miedo, ven, en esta pega, ojo aquí por favor. Esto es importantísimo. Aquí, en esa indecisión, es donde nos entra el miedo. La indecisión ya empieza, la duda, la indecisión ya. Y como yo sé, si ya he entrado en el mundo espiritual, que eso es parte del ataque, empiezo a gritar: ¡llega el hombre! ¡Que soy caído! Y el otro muerto le dice: ¿qué no está? Solo sabe que yo me voy a ir. No le estoy diciendo nada que tenga un contenido espiritual. Absolutamente nada que tenga un contenido espiritual. ¿Cómo hago para hacer crecer? La vestimenta es para saber palabras, saber versículos, saber elementos, saber de actitudes y saber de ejercicios espirituales que hagan crecer ese brillo en esas partes de la armadura. Ajá. Porque es espiritual, no es una coraza que se mande a hacer, es una coraza que nosotros fabricamos. Él nos la deja, nos deja los elementos, pero nos toca a nosotros. Entonces es donde debemos empezar a hacer esta verdadera guerra. Y para hacerla tenemos que tener claro un principio básico, que es este. No sé por qué llamamos guerra espiritual, porque Satanás ya fue vencido. Entonces empieza como una contradicción. Él ya fue vencido, y sin embargo nos tira dardos. ¿Cómo hacemos entonces? Para ese que ya fue vencido, tiene el atrevimiento de mandarnos dardos. ¿Por qué es que nos llegan a nosotros? Si él ya fue vencido. Porque nosotros estamos en este plano. ¿Qué más? ¿Por qué? Si él ya fue vencido por Jesús, ¿por qué no logra hacer efecto? Que tenemos alguna puerta ahí abiertita. Porque quizás no tenemos claro el concepto de las piezas. Vea qué interesante. Por eso que por la justicia, otro por la fe. Por la falta, pero la falta de fe nada más está en el escudo. ¿Vamos? Ah, no, ¿de qué? Batalla, la mente es una de las partes, eso tiene que ver con el caso de la salvación. Y aquí es donde nos damos cuenta que en realidad puede ser por cualquiera de las 7 características. Ajá, son 7 características. 7 características que tenemos que hacer crecer nosotros, que tenemos que saber en qué consisten, que tenemos que saber cómo se manejan, que tenemos que saber cómo es que esos versículos se emplazan, cómo es que realmente los voy a pronunciar, en qué consisten esos. ¿Cuántos versículos de fe conocemos? Solo uno. La fe, la certeza, la fe. ¿Qué más sabemos? ¿Cuántos versículos de la salvación conocemos? ¿Cuántos versículos de justicia conocemos? ¿Cuántos versículos de evangelización conocemos? ¿Cuántos versículos de la palabra conocemos? Y así sucesivamente. ¿Cuántas historias de fe de la vida conocemos? Sí, pueden ser historias que nos lleven precisamente a darnos una firmeza. Recuerden, todo esto inició con la palabra que Dios dice, tal vez no recuerden, es para que terminen firmes. Eso se trata. Es para que no nos tambalee la fuerza del mundo, las situaciones del mundo. Entonces, en realidad nosotros lo que necesitamos es hacer crecer cada uno de esos elementos con un entrenamiento, renovados vuestros pensamientos, que tenemos que hacer crecer de acuerdo a la cantidad de información real que tenemos con cada uno de esos temas. Y entonces empieza a suceder espiritualmente, ¿verdad?, una serie de cosas. Me voy a referir primero, para seguir ahondando en esto un poquito. En Job, en los capítulos 1 y 2, dice con toda claridad, no los voy a mencionar, se los digo para que ustedes los lean. En ellos se ve que Satanás está bajo el control total de Dios. Total de Dios.
No es que más o menos, no es que Él se escape, y no es que Él haga lo que quiera. Él está bajo el control total de Dios. Igualmente en Santiago 2:19, los demonios tiemblan delante de Dios. Si ven a Dios o ven una manifestación de Dios, ellos se ponen así. Se llenan de miedo. Recuerdo que lo dije la vez pasada. La mayoría del miedo que uno siente es en realidad porque hay un espíritu. Y uno se está tragando ese miedo de ese espíritu. Porque ellos tiemblan delante de Dios. Entonces uno se llena de miedo. ¿Qué es ese miedo que me trae? Y el miedo no viene de Dios. Si no viene de Dios, viene como está escrito en Santiago 2:19. Igualmente, en Colosenses 2:15 dice: el reino de Satanás ya ha sido juzgado por Dios, y la muerte y resurrección de Cristo venció el dominio que tenía sobre el hombre pecador. Entonces por eso continúo insistiendo. Si es... La guerra espiritual no es como los demonios que están bajo el control de Dios, es el mismo ser humano de entregarse. De entregarse a Dios. Sí. Claro. La guerra espiritual es el ser humano como el mismo, no de los demonios. Vamos a ver, y esto es importante lo que estaba mencionando este libro. Y aquí es donde se empiezan a abrir los canales de qué es guerra espiritual. Dice que es la guerra contra sí mismo. O sea, con el mundo, para poder de verdad dejar ir la necesidad de comprar las cosas y saber que lo que la palabra dice con respecto a eso es que el diablo te va a tirar tantos. Exacto. ¿Perdón? No, una cosa son dardos y otra cosa son pruebas. Así que después vemos el contenido de lo que son dardos y pruebas. ¿Verdad? Entonces, Satanás lo que hace es tirarte dardos. Y él te los va a tirar en los lados en que estés débil. Si yo no tengo claro precisamente cómo reforzar esa área de la armadura, me va a joder, me va a romper. Por eso el ser humano entra en duda, entra en desesperación, entra en miedo, entra en todas esas condiciones emocionales que logra decaer. Incluso, ¿cuántos cristianos conocen ustedes en depresión? Muchos, ¿verdad? Ya conocen a Cristo, ¿no? Es porque es provocado por una situación externa. Es emisor y receptor. Y el receptor tiene áreas débiles en las cuales esto va a tener un efecto. Si nosotros sabemos desarrollar la armadura, ese efecto no nos va a hacer daño. ¿A Job qué le llegó? ¿Una prueba o dardos? Hay un hilo ahí, ¿verdad? Que después cuando avancemos en los diferentes niveles espirituales se va a ir aclarando bíblicamente dónde está la diferencia. Hay cosas que Dios va a permitir y hay cosas que nosotros somos los que lo permitimos. Cuando nos salimos del reino y abandonamos cosas, nosotros permitimos que precisamente nos quedemos desvalidos, nos quedemos desnutridos, nos quedemos abiertos para que esos dardos entren en nosotros. El reino de Satanás ya ha sido juzgado por Dios en la muerte y resurrección de Cristo venció el dominio que tenía sobre el hombre pecador. Entonces es bien interesante, porque si ya Dios juzgó a Satanás y todo lo demás, lo interesante es las veces que hace efecto que lanza los dardos a nosotros. En Santiago 4 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón.
Entonces ya tenemos un par de días, por lo menos, de lo que empieza a suceder. Hay dos realidades. Aquí están claramente identificados. Está el emisor, que es Satanás. Ajá. Resistan al diablo. Es decir, él existe y él nos manda. Y está diciendo que para resistirlo, me someta yo a Dios. Él no está diciendo vaya y pelea. Y dice, si ustedes se someten a Dios, Él va a huir de ustedes. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Y pone entonces la otra condición. Vean, pecadores, por favor. Que es lo que se llama abrir puertas. Pecadores, por favor. Límpiense las manos. Porque si no se las limpian, quedan con la puerta abierta, les va a lanzar el dardo y los va a perjudicar. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Para eso es la armadura. En el momento en que yo tengo y puedo hacer crecer cada uno de esos puntos de la armadura, esa purificación se va a empezar a dar. Cuando la purificación se ve en nosotros, hay una luz fulminante. Toda oscuridad se acaba ahí. Todo poder. Pero el error es que los cristianos nos han enseñado a que uno tiene que pelearse con el diablo. La fórmula es, bueno, por lo menos. Sí, claro. O sea, la fórmula es al revés. Entonces terminas agotado y no. Totalmente agotado, lo que vimos al inicio. Él nos va a desgastar. Nosotros nos vamos a cansar en esa lucha porque estamos en el territorio de Satanás. No conocemos cómo es ese territorio, ¿verdad? Y nos metemos ahí. Ahí hay un desgaste total y nos van a lastimar. Lo que sucede en el mundo espiritual, traté de hacerlo gráfico para que por lo menos quede entendible qué es lo que sucede con nosotros espiritualmente, qué es lo que se desarrolla a partir del momento en que yo me pongo la armadura. Número uno, la armadura en términos generales es algo, cuando yo me la pongo, ya ella misma trae una luz, una presencia, trae una identidad. Esa identidad propia, por los elementos que uno conoce, ella brilla, y cuando en el otro mundo, en el mundo espiritual, a nosotros nos ven con eso, tenemos que decir, mira, eso es un hijo de Dios, ay, qué torpe. Ajá. Y dependiendo de cuánto esta persona se entrene precisamente en sus armas espirituales, así va a ser más fuerte o más débil. Por ejemplo, yo puedo andar con la armadura, pero me quito porque voy para una fiesta, me quito el concepto de la salvación, y en la fiesta empiezo a jugar con eso mentalmente y a jugar de libro para que me vean que soy muy intelectual y muy pinche. Ahí, ¡pum! ¿Verdad? Voy a caer. Va a venir una tentación, va a venir cualquier otra circunstancia, y así aplicado con cada uno de ellos. Entonces, si yo aplico bien la salvación, me alimento todos los días de elementos de la salvación, hago ejercicios que me entrenen y que me tengan claro, de una doctrina clara, de una doctrina concisa en la salvación. Por ejemplo, no voy a entrar en el juego del pecado, como se entra muchísimo la mayoría de las veces cuando se conoce a Jesús. Y que salvadas, y que eso ya me da la salvación, y ahora voy y hago lo que me da la gana. Como Él perdona todo, yo estoy en todas. Es decir, es un bebecito que solamente toma lechita, todavía no sabe nada de carne, va a jugar con la salvación y lo va a recuperar. Entonces, si yo tengo claro el verdadero concepto, no solo tengo esa salvación eterna, como dijimos al inicio, sino que en todo lugar donde yo camine, yo soy salvo. Yo tengo una protección, yo tengo algo en lo que siempre me sacan, aunque sea al último momento. Si eso yo lo hago como tiene que ser espiritualmente, ¡pum! Empieza el crecimiento espiritual, empieza la luz, empieza a irradiar una fuerza espiritual y nos empezamos a llenar de ese árbol, nos empezamos a llenar de esa fuerza que está en nosotros, ¿verdad? Porque la guerra no se pelea contra Satanás gritándole o atándole. Lo ato en el nombre de Cristo Jesús, lo ato por aquí, lo ato por allá y lo ato por todos lados. ¿Verdad? Los conceptos de atadura tienen que ver con otras cosas que después los vamos a revisar. No tienen que ver con un asunto de ir a amarrar a un demonio, de ir a amarrar a espíritus. No tiene nada que ver con eso. Ajá. Después los vamos a revisar con todo gusto uno por uno, si es el caso.
¿Por qué? Porque él está en su territorio espiritual. Lo que yo emane de fuerza está emanado hacia un territorio espiritual. Ajá. Él está en ese territorio espiritual, pero yo carnalmente estoy en este plano. Entonces yo necesito emerger cosas espirituales para que profundicen ese mundo de tinieblas. Las hago crecer. Igualmente, entonces después viene del corazón, hago crecer la justicia en mí y empieza a irradiar. Y en cada uno va irradiando absolutamente fuerza espiritual, que es lo que me da el alimento para resistir, no para ir a pelear. Me entreno para resistir. Después viene el del cinturón, igualmente, conozco de la verdad, hago emerger la verdad hasta que llegue un momento en que alumbre, en que sea consistente, que por más información que me traigan a mí, del otro lado, yo diga, no, eso es mentiras, eso no es así, la palabra dice tal cosa. Cuando me doy cuenta, conozco de los elementos que me hacen llevar con claridad cuál es el mensaje de paz, cuál es el evangelio. ¿Qué es el evangelio de la paz? Pero no solo conocerlo, lo hago. Mucha gente se sabe todo esto de memoria y se pueden saber muchos versículos, pero no practican ninguno. Y eso es lo que se trata de práctica. Si realmente una persona ejecuta el llevar mensaje de paz, es más efectivo eso que saberse un montón de versículos de memoria y no llevarle un mensaje de paz a nadie. En Santiago, recuerden, en Santiago dice, nada hacen como oír la palabra, practíquenla. En la práctica es donde viene. Igualmente viene y se da el mismo fenómeno para el escudo. Yo sé de la fe, desarrollo bien la fe cuando vienen las pruebas, y entonces yo digo, no, este asunto se maneja de tal y tal forma. Lleva bien esta prueba, lo voy a sobrepasar y empiezo a aplicar. Aunque no vea nada ahora, yo sé que eso va a venir, eso está garantizado para mí. A mí no me preocupa que en este momento no estén saliendo las cosas. Yo tengo la paz absoluta, yo tengo la certeza absoluta, yo tengo la seguridad absoluta de lo que va a venir, eso es. Igualmente, cuando yo utilizo bien en la espada, la palabra irradia con fuerza absolutamente. Yo me transformo totalmente en un ente portador de elementos espirituales, nada más. Ahí resisto y tengo la resistencia absoluta. Y aquí ya no puede penetrar ningún cargo. ¿Cuál cargo penetra ahí? Sí, en los huequitos. ¿Por qué hay huequitos? ¿Por qué? Porque todavía no he terminado de rellenarme completamente con algunos de los 6 elementos que estaban juntos. En algunos estoy fallando, o soy muy suavecito, o soy aguas tibias, o en la justicia, o en la fe, o en la salvación, o en lo otro. Si yo las hago crecer totalmente, me forro absolutamente, y ahí tengo el alimento para resistir. Ahí tengo, el enemigo viene, no puede penetrar absolutamente nada. Nos ponemos, como dice aquí, la armadura. Cuando nos sometemos a Dios y aplicamos cada uno de esos conceptos, entonces cada parte de la armadura se desarrolla en un poder espiritual. Ahí viene el último, o que para muchos es el primero, ¿verdad? Porque es primero, luego la ven. Es cuando uno persevera orando, alertas espiritualmente, donde yo aprovecho y mi boca proclama. Y mi boca tiene estos ruegos y estas súplicas. Pero son ruegos y súplicas a Dios, no a Satanás. No a Satanás. Cuando esto sucede, ¿verdad? En realidad, ¿cuál es la reacción aquí de estas entes espirituales? Estas entes espirituales donde ven aquello, no lo soportan. Huyen de aquella situación. Así como Dios no soporta el pecado, no come el pecado, no vive con el pecado. La parte opuesta es igual. No puede vivir con lo que es puro, con lo que es santo, con lo que es recto. Lo que ahuyenta cualquier demonio, lo que ahuyenta precisamente cualquier ataque, cualquier daño, es nuestra santidad. Santidad espiritual. A mayor grado de santidad, mayor potencia desarrollada espiritualmente. La prueba va a venir, pero no soy devastado, no soy derrotado, no soy hincado. Tengo la claridad absoluta de qué es lo que debo
hacer. En realidad, en guerra espiritual por lo general, y en esto hay un error fuertísimo. Lógicamente, una de las partes más vulnerables es precisamente la mente. No quiere decir que sea solo la mente. Como vimos, hay 6 partes, 7 partes que él va a atacar. La más fuerte, precisamente, y vamos a ir desarrollando cada una de las partes que él ataca y cómo las ataca, en función de nuestra debilidad. Lógicamente, la principal es la mente. ¿Ok? La mente, ¿por qué? Y eso tiene, lógicamente, todo un respaldo bíblico. Dios dice con toda claridad en Mateo 22, ¿sí?, que el primer y más importante mandamiento que Él emana al mundo es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Como Él da esto como lo más importante y el primero, Satanás lógicamente va a querer derrotar lo que Él ha mandado. Como Dios se está refiriendo a eso como el mandato más importante y el primero, aquí es donde Satanás primero va a atacar. Es donde Él va a desarrollar, porque sabe, además, Él sabe que si Dios lo ha ordenado, es porque ahí está la parte más importante del ser humano. ¿Okay? Y para darles una idea de las otras charlas, precisamente, en la mente que Satanás impulsa, te voy a mencionar 14, alrededor como 14 o 15, ¿no?, por ahí, temas que generalmente Satanás va a atacar en nuestra mente con esos temas. Ajá. Número 1, mente carnal, mente separada de Dios por obras malignas. Ahí están los versículos para que los revisen. Mente que sigue a la carne, una mente endurecida, mentes afanadas todos los días y preocupadas. Ahí entra facilísimo los dardos y los van a debilitar. Igualmente las mentes frívolas, las mentes ciegas, las mentes y los que tienen conciencia corrupta, la mente que desprecia todo, la mente maligna. Igualmente, la mente incrédula, la mente débil, la mente reprobada y la mente de doble ánimo. Estos son, por lo general, hay un poco más de temas, pero estos son los temas más fuertes que se identifican generalmente en el ser humano y que ahí, precisamente, en esas áreas nos van a atacar. Igualmente, lo contraopuesto a esto, lo que Dios quiere que nosotros tengamos es el tipo de mente que debemos desarrollar. Si gusta lo doy. ¿Sí? Esa información igual que se les puedo enviar o después enviamos por correo. Yo la puedo subir a la página para que revisen todos los versículos. Porque es bastante la información. Igualmente, la mente que realmente, cuando venimos del mundo, venimos así, haciendo nuestra mente con esas características. Ajá. Algunos son más fuertes en unas áreas y en otros, lógicamente por su historia, por su herencia y por todo lo demás. ¿Ok? Dios, ¿qué es lo que persigue? Él quiere que todo esto en la renovación de pensamientos, esto sea dejado de lado por la purificación del Espíritu y nosotros tengamos una mente, como decimos siguiendo, mente que por lo menos tengan esas características: una mente de servicio, una mente íntegra, una mente perseverante, una mente renovada, una mente humilde, una mente sobria, una mente con poder y dominio propio, una mente llena de amor, una mente firme en sus propias opiniones, una mente ferviente, una mente dispuesta para que sea cumplido lo que Pablo decía a ese pueblo en 1 Corintios, cuando les estaba llamando la atención precisamente con el mensaje de paz. Mire, déjense de esas guerras, renovados nuestros pensamientos, porque nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Perseguir esto es perseguir la mente de Cristo. Tenemos que dejar toda mente sepultada con la que el mundo nos ha confundido, con la que hacemos prácticas, y cuando esté en nosotros características de este tipo, vamos a aproximarnos a la mente de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús,
esta guía inicial, esta plataforma inicial de conceptos de lo que es guerra espiritual, nos pueda ir aclarando conceptos para aplicar lo que la palabra dice y no desviarnos con energía y con tiempo a otros puntos que más bien nos pueden confundir. Que sea esto en el nombre de Cristo Jesús, para purificación y para que llegue sabiduría a nosotros a través de la palabra, que en cada uno de estos versículos el Señor emana para que tengamos claridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.